Muy buenos días, estudiantes de 11 grado. Vamos el día de hoy a revisar los ejercicios de la segunda tanda de preguntas tipo prueba saber que trataban sobre el tema de la energía térmica. Vamos a ver entonces las maneras como podían ustedes abordar estos ejercicios. Mucha atención, por favor. Bueno, lo primero que yo les comentaba en la guía es la nueva estructura del tiempo de presentación de las pruebas a ver. Básicamente yo les había comentado que en las pruebas anteriores, la primera prueba de este año y los años anteriores, la prueba había tenido dos sesiones, en la mañana y en la tarde. Bueno, en esta vez, por motivos de la pandemia, las pruebas se van a desarrollar en una sola sesión, eso sí, muy extensa, para que se vayan preparando. 5 horas y media va a durar esa sesión. Y de ciencias naturales siguen las 39 preguntas. Entonces, de ahí van a estar las preguntas de física. Bueno, entrando a los ejercicios, recordemos, el primer ejercicio decía que Pedro hace reparaciones en una casa vieja, deja una botella de agua, algunos clavos y un trozo de madera dentro del maletero de su auto. Después de que el auto ha estado 3 horas al sol, la temperatura dentro del auto llega a unos 40 grados centígrados. Dice que sobre esa situación se puede afirmar que A. Después de un rato el agua empieza a hervir. B. Después de un rato los clavos están rojos incandescentes. C. La temperatura de los clavos es mayor que la temperatura del agua. Y D. Todos tienen la misma temperatura. Bueno, este ejercicio está relacionado con el tema del equilibrio térmico. Entonces recordemos que en los cuerpos en la naturaleza tienden a transferir energía térmica en forma de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Aquí en la gráfica tenemos el ejemplo. Entonces hay un cuerpo azul que está a más de 60 grados centígrados y un cuerpo rojo que está en menos de 20 grados centígrados. En ese caso, el cuerpo azul tenderá a perder energía, a entregarle energía térmica al cuerpo B, y el cuerpo B, que está más frío, tenderá a ganar energía del cuerpo más caliente. En este caso, como los cuerpos están unidos, pues se va a dar transferencia de calor por conducción. Esto hace que ese sea un poco más rápido que los otros métodos, como podría ser el método de radiación o el de convección, que pero es para los fluidos. Entonces el de conducción es muy rápido porque los elementos se están tocando. Lo que va a suceder es que, como les decía, el cuerpo más caliente va a perder energía térmica, el cuerpo más frío la va a ganar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los cuerpos llegan a la misma temperatura. Aquí en este caso, cuando llegan a la misma temperatura, aún así la temperatura de los dos va a ir bajando. Esto es porque seguramente la temperatura está a mayor cantidad que el valor de la temperatura del ambiente y entonces juntos van a tender a disminuir tratando de equilibrarse con la temperatura ambiente. Bueno, pero revisemos las opciones que nos daba. Dice, después de un rato el agua empieza a hervir. Entonces, no, porque si vemos equilibran a los 40 grados centígrados más o menos, entonces ustedes saben que el agua hierve algo más o alrededor de 100 grados centígrados. Dice, después de un rato los clavos están rojos e incandescentes. Entonces, para que un metal se ponga incandescente, tiene que estar también a una alta temperatura, mucho más de 40 grados centígrados. Luego dice, la temperatura de los clavos es mayor que la temperatura del agua. No, porque después de pasado un tiempo vemos que todos adquieren la misma temperatura. Y D, todos tienen la misma temperatura. Exactamente, esa es la respuesta, la D. Miremos el punto número 2. Dice que en un laboratorio se toman dos masas, masa A y masa B, de agua, tal que la masa A es dos veces la masa B, a temperaturas iniciales de TA 16 grados centígrados y TB 40 grados centígrados. Mezclamos las masas y empieza la transferencia de energía en forma de calor entre ellas. Con respecto a lo que ocurre cuando se mezclan las sustancias, responde, ¿cuál es la masa que cede calor? ¿Qué relación existe entre el calor cedido y el calor ganado por las masas? ¿Hasta cuándo se da la transferencia de calor
entre las masas. Entonces, es un ejercicio relacionado con el tema, con el mismo tema del ejercicio anterior, entonces el equilibrio térmico. ¿Cuál es la masa que cede calor? Entonces la que cede el calor o la que cede energía, estaría mejor la pregunta de esa manera, la que cede la energía en forma de calor es la que tiene más temperatura o más energía. En este caso sería la masa B que con 40 grados centígrados. ¿Qué relación existe entre el calor cedido y el calor ganado por las masas? Eso es muy importante porque es una ley de la naturaleza y es que el calor cedido va a ser igual al calor ganado, ¿no? Entonces esto viene del hecho de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y esta es una aplicación. Entonces aquí la energía está de tipo térmico y se está transfiriendo en forma de calor, de tal forma que la energía térmica que cede una masa es igual a la energía térmica que gana la otra masa. Dice que hasta cuándo se da la transferencia de calor entre las masas. Entonces se va a dar hasta que haya el equilibrio térmico, hasta que la temperatura sea igual. ¿Listo? Bueno, respecto a este punto, ahora que lo analice un poco más, me pude dar cuenta que les había podido poner a encontrar la temperatura final. Pero para eso, entonces, como hacen en las pruebas Abel, le tendría que haber dado la relación matemática para que ustedes la interpretaran. Entonces, bueno, aquí en esta imagen lo que tengo es lo que sucede, ¿no? Entonces, el agua fría y el agua caliente se mezclan y va a quedar un agua tibia que no tiene la temperatura de los anteriores, sino que va a ser una temperatura intermedia dependiendo de las masas. Eso es muy importante. Y esa expresión ya pues la hallaron hace mucho tiempo investigadores y se dieron cuenta que la relación matemática para este fenómeno de la transferencia de calor es que el calor recibido o cedido, aquí dice recibido pero puede ser también cedido, es igual al calor específico, que es un valor natural de cada sustancia, porque cada sustancia tiene unas propiedades térmicas, es decir, por ejemplo, llega la vaporización a temperaturas diferentes. Es decir, el agua o ebulle alrededor de 100 grados centígrados. Por ejemplo, el alcohol lo hace a menor temperatura. Entonces, cada una de esas sustancias va a tener un calor específico diferente. Eso no lo da ese valor o esa constante C para cada sustancia. Luego, la masa influye bastante también en el calor. Dependiendo de la masa, hay mayor o menor transferencia de calor. Un ejemplo, por ejemplo, si yo pongo agua a hervir, si el agua es poquita en la olla, va a hervir mucho más rápido que si pongo bastante agua en la olla. Entonces la masa también interviene en este proceso. Y la diferencia de temperaturas. Si la diferencia de temperaturas es grande, pues va a haber mayor transferencia de calor. Si es pequeña la diferencia de temperaturas, pues la transferencia de calor va a ser menor. Entonces, ya sabiendo esta relación matemática del fenómeno de transferencia de calor, podríamos en el ejercicio que les propuse calcular esta temperatura final. ¿Cómo? Entonces ya les voy a explicar cómo lo podemos hacer o cómo lo pueden hacer ustedes. Bueno, entonces miremos los datos del ejercicio. Tenemos que la temperatura en el recipiente A son 16 grados centígrados. En el recipiente B, 40 grados centígrados. La masa de A, no sabemos su valor exacto, pero sabemos que es el doble de la masa B. Listo. Ahora con esos datos vamos a plantear la ecuación o la relación de calor. Entonces, el calor de A, en este caso, como la temperatura de A es la más bajita, va a ser el calor que va a recibir. Va a ser igual al calor específico de A por la masa de A por la diferencia de temperaturas de A, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. La final no la conocemos, pero la inicial sí, es este dato. Son los 16 grados centígrados. Ahora el calor de B, como B tiene la temperatura mayor, va a ceder calor. Y la expresión es similar. El calor específico de B por la masa de B por la diferencia de temperaturas de B. En este caso coloco la temperatura inicial primero porque es mayor que la final. Recuerden que
la temperatura final va a ser un intermedio entre 40 grados y 16 grados. Y nosotros vamos a hallar ese valor exacto. Bueno, de estas ecuaciones de calor, ¿qué podemos decir? Que el calor específico de A es igual al calor específico de B, porque es la misma sustancia, el agua. Entonces vamos a llamarlo de una sola manera, el calor específico. La temperatura final de A y la temperatura final de B van a ser iguales por el equilibrio térmico. Entonces, aunque empiezan en valores distintos, al final de la mezcla van a obtener o van a llegar a la misma temperatura y vamos a llamarla temperatura final. Teniendo en cuenta eso y además teniendo presente que el calor de A, el calor que va a recibir A, va a ser igual al calor cedido por B, entonces reemplazamos las relaciones anteriores y tenemos que el calor específico por 2mb. En este caso no puse la masa de A, sino de una vez puse el valor correspondiente en términos de mb. Ya miraremos por qué. Por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos los 16 grados iniciales es igual al calor específico por la masa de B por 40, que es la temperatura inicial de B, menos la temperatura final, que no la conocemos y la vamos a hallar. Entonces, como primera medida, yo me doy cuenta que el calor específico está a ambos lados de la ecuación, lo puedo eliminar. También hubiese podido colocar que pasar C a dividir, con lo cual también se me eliminaría. Pero entonces, pues ya nosotros sabemos que cuando tengo un valor multiplicando a ambos lados de la ecuación, ese valor lo puedo eliminar. Voy a borrar acá. Ahora, esta masa B que está multiplicando acá y acá, también la puedo eliminar. Por eso hice primero ese cambio en relación todo en masa de B. Ahora sí, tengo que 2 veces la temperatura final menos 16 es igual a 40 menos la temperatura final. Vean que ya la única incógnita que tengo es la temperatura final, así que ya puedo saber su valor resolviendo esta expresión, simplificando esta expresión. Entonces voy a hacer aquí la multiplicación por cada término, 2 por TF, 2TF, 2 por 16 da 32, positivo por negativo, negativo, menos 40 TF. Ahora voy a ordenar de tal forma que me quede todo positivo para no tener inconvenientes con los signos. Entonces, este TF que está restando lo paso a sumar. Entonces me quedarían 2 TF más 1 que traigo, me quedarían 3 veces la temperatura final, igual este menos 32 que está restando lo paso al otro lado a sumar, me quedaría 40 más 32. Esto me da que 3 veces la temperatura final es igual a 72. Entonces este 3 que está multiplicando lo paso a dividir, temperatura final igual a 72 sobre 3, y eso me queda que la temperatura final es igual a 24 grados. Listo, chicos. Bueno, para el punto 3 y 4, entonces se va a trabajar basados en este enunciado. Dice que hay dos barras, L1 y L2, de diferente material, se ponen en una caldera. ¿Qué es la caldera? Es una máquina o dispositivo de ingeniería para generar vapor. Y el vapor sabe que es agua a mayor temperatura, a más de 100 grados centígrados. De tal forma que sufren iguales cambios de temperatura. Al retirarlas se observa que ambas se dilataron. ¿Qué es la dilatación? La dilatación térmica es el aumento de la longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. En este caso fue por la inmersión en vapor caliente generado por la caldera.
dice que a una misma longitud, o sea, se dilataron lo mismo, se agrandaron lo mismo. Si esta dilatación se puede expresar como, entonces esto le va a pasar mucho en las pruebas a ver y es que le dan la relación, porque es muy complicado aprenderse uno todas las relaciones que hay en el campo físico y más que pues las pruebas son aparte de química, biología. Entonces pues las pruebas a ver no pretenden que usted se aprenda todas las relaciones, sino que ellos se la brindan, pero hay que saberlas interpretar. Entonces, en este caso nos dicen que delta L, que es la longitud diferencial de longitudes final e inicial, o en este caso lo llamamos que es la dilatación, es igual al coeficiente de dilatación, que es propio de cada material, porque los materiales, como mencionaba anteriormente con el calor, se comportan diferente. Entonces, yo tengo hierro, o tengo aluminio, o tengo cobre, ellos se comportan diferente ante los cambios de temperatura y eso nos lo da o nos lo dice este coeficiente de dilatación. Eso ha sido descubierto por medio de experimentos. Entonces, cuando los experimentos pues, dan resultados similares, se dice que ese valor pues, es propio de ese material. Entonces, eh, esta expresión de la dilatación, entonces tiene el coeficiente de dilatación, la longitud inicial de la barra y el delta de temperatura, la variación de temperatura inicial y final. Listo, entonces teniendo ya esta sencilla expresión, vamos a ver qué nos preguntan. En el punto 3 dice, si la longitud inicial de la barra L1 es el doble de la longitud inicial de la barra L2, entonces la relación entre sus coeficientes de dilatación es, nos dan las cuatro opciones. Entonces miren, no nos dicen cuánto vale el coeficiente de dilatación, no nos dicen cuál es mayor que el otro, pero eso lo deducimos de la relación, o sea, ¿qué relación hay? Por ejemplo, entre hierro y aluminio, entre cobre y hierro, entonces podríamos hallar cómo es el coeficiente de dilatación del uno con respecto al otro. Entonces, en esta hay cuatro posibilidades. La primera nos dice que el coeficiente de dilatación de la barra uno es el doble de la 2. La segunda nos dice que son iguales porque la relación es uno. La tercera o la C nos dice que el coeficiente de la barra 2 es el doble de la barra 1. Y bueno, el último sí, pues ya ahí no hay relación, sino nos está dando un valor de el coeficiente de dilatación térmica de la barra 2. Entonces, pues vamos a ver cómo se hace ese ejercicio. Entonces, como datos tenemos que el delta L o diferencia de longitud o dilatación del material, que es igual a la longitud final menos la longitud inicial del material, es igual al coeficiente de dilatación térmica, que es propio de cada material, ya que cada material reacciona de manera diferente ante el aumento o disminución de temperatura y eso nos lo da ese coeficiente de dilatación térmica. Es diferente para el aluminio, para el hierro, etc. Por la longitud inicial de la barra, en este caso, por el delta o cambio en la temperatura. Otro dato es que la longitud de la barra 1 es igual a 2 veces la longitud de la barra 2. Otro dato que nos dan inicialmente es que el cambio de temperatura para la barra 1 es igual al cambio de temperatura para la barra 2 y lo vamos a llamar un delta T en general. También otro dato es que el cambio de longitud o la dilatación para la barra 1 es igual a la dilatación para la barra 2 y lo vamos a llamar delta L. Entonces tenemos que esa dilatación va a ser igual en términos de la barra 1 al coeficiente de dilatación térmica de la barra 1 por la longitud inicial de la barra 1 por el delta de temperatura e igual al coeficiente de dilatación térmica de la barra 2 por la longitud inicial de la barra 2 por el delta de temperatura. Entonces, como les he comentado anteriormente, los términos que se repiten en ambos lados de la ecuación y que están multiplicando se pueden cancelar. Entonces tendríamos que este delta T se va y este delta T también. Ahora nos quedaría que el coeficiente de dilatación térmica de la barra 1 por la longitud 1, pero para cuestiones prácticas, para poder ahorita eliminar términos, no la voy a colocar L1, sino la voy a colocar en términos de L2. Entonces, por L1, pero en términos de L2, es decir, 2 por la longitud inicial de la barra 2
y eso igual al coeficiente de dilatación térmica de la barra 2 por la longitud de la barra 2. Ahora ya me doy cuenta que a ambos lados de la ecuación me queda la longitud inicial de la barra 2. Como está multiplicando, lo puedo eliminar. Y entonces me quedaría que... entonces para que no me quede este 2 dividiendo, sino que me quede ahí multiplicando, voy a pasar este coeficiente de dilatación térmica de la barra 1 a dividir. Entonces me quedaría que 2 es igual a coeficiente de dilatación térmica de la barra 2 sobre coeficiente de dilatación térmica de la barra 1. Entonces, para ordenarlo, queda que coeficiente de dilatación térmica de la barra 2 sobre coeficiente de dilatación térmica de la barra 1 es igual a 2. Y ahí tenemos la respuesta. Finalmente, en el punto 4 nos dice que el gráfico que mejor representa la relación entre las longitudes iniciales de las barras y sus coeficientes de dilatación es. Entonces, aquí nos están relacionando la longitud con el coeficiente de dilatación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos me decían que la longitud variaba mientras la temperatura variaba, y eso es correcto, pero tengan en cuenta que aquí no me están relacionando la longitud y la temperatura, sino es la longitud y el coeficiente de dilatación térmica. Resulta que a nosotros nos han dicho que el coeficiente de dilatación térmica permanece constante, es un valor. Entonces, si nos hubieran dicho que el coeficiente de dilatación térmica está relacionado con el cambio de temperatura, pues se hace un análisis. Pero en este caso, como el coeficiente de dilatación térmica permanece constante, pero nosotros sabemos que la barra se alargó, eso quiere decir que cambió la longitud, entonces la gráfica que nos permite ver esa situación es la C. ¿Por qué? Es la única donde el coeficiente de dilatación térmica permanece constante. Miremos que para diferentes valores de L siempre va a valer lo mismo el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, en este caso, la respuesta sería la C. Bueno chicos, espero que haya sido beneficioso para ustedes este pequeño espacio de reflexión sobre los ejercicios de física. Estamos mirando entonces próximamente otros ejercicios. Que pasen un buen día. Hasta luego.